Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos. Amén. Dios bendiga al grupo de alabanza, ministros de alabanza. Amén. Gracias por su esfuerzo. Hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Amén. Antes de nada, aquí hay una tarjeta de testimonio de nuestra hermana Guadalupe. Dice: doy gracias a Dios por su gran amor, por darme la vida y la oportunidad de volver a ver a mis hermanos. Amén, gloria a Dios, qué lindo. Amén, sí, cierto. Es algo que a veces no lo tomamos en cuenta, pero amén, estamos agradecidos de verlos, hermanos. Y también, hermanos, hay peticiones de nuestra hermana y dice: pido a Dios por mi hermana Gladys, que Dios le ayude con su visa. Amén. Y nuestro hermano Enan, la enfermedad de mi primo, sí, en el Ecuador. Amén. Vamos a estar orando por su primo, por nuestra hermana Gladys, y las almas que se les están hablando del amor de Cristo. Amén. Vamos a orar por aquellas personas que hemos también repartiendo el folletos y hemos invitado. Oremos por todos ellos, nuestra hermana Dilene. Amén. Por todos los servidores. Amén. Orar por todos los servidores. Nuestro hermano Junior. Amén. Pide oración por fortaleza y dirección. Amén. Amén, gloria a Dios. Al final del mensaje, hermanos, vamos a tomar un tiempo y vamos a orar por las peticiones y vamos a dar gracias a Dios por los testimonios también. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Amén. Cuando lo tienen, con un fuerte amén, hermanos. Amén. Primera de Samuel 17. Tal vez ya lo han leído, tal vez no. Amén. Pero vamos a dar lectura, hermanos, en el versículo 38. Versículo 38, y vamos a leer nomás el 38 y el 39. Amén. Amén. ¿Todos lo tienen? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38 y el 39. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y el armo de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Amén. Amén. Y así mismo oramos, hermanos, y ore por mí. Amantísimo Padre, te damos gracias, oh Señor. Gracias porque tú, Dios mío, nos permites estar aquí, Señor Padre, adorándote y bendiciéndote, todos unánimes, Señor Jesús. Ahora te pido, Señor Jesús, que seas tú usando mi vida, que seas tú dando palabras, Señor, a tu pueblo, Señor Jesús. Padre, prepara los corazones, prepara las mentes, oh Señor, que podamos entender, oh Dios mío, el consejo que nos has dado, Señor Jesús. Padre, te pido, Señor Jesús, que quites, oh Señor, toda distracción en el nombre de Jesús, todo sueño, Dios mío, todo lo que no pertenece de ti, oh Señor, que se vaya en el nombre de Jesús. Padre, que seas tú hablando en nuestras vidas y que seas tú, oh Dios mío, dándonos, oh Señor, ese poder, ese deseo de hacer tu voluntad, oh Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que seas, oh Dios mío, que seamos hacedores de tu palabra, oh Señor, que seamos receptores, oh Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos. Estamos leyendo la porción del rey David y todavía no es rey, había sido ungido como rey, pero el rey era Saúl en ese entonces. Y Saúl estaba dando la armadura a David para que fuera a pelear contra Goliat. ¿Todos se saben esa historia, hermanos? ¿Sí pueden levantar su mano si han leído esa o han conocido de esa? Amén, creo que todos. Amén. Y todos saben que en ese entonces David era un jovencito. Amén. No era un hombre y iba a pelear contra un guerrero, así lo llama la palabra de Dios, de un filisteo.
Eso es lo que hacía él. Amén. Esa era por decir, su profesión. Él iba a matar y era guerrero así. Y David nomás era pastor de ovejitas, las cuidaba de las ovejas de su papá. Amén. Pero cuando leía esto, porque ya lo había leído varias veces, pero leía esto y esto me llamó la atención, porque David se dejó que el rey le pusiera la armadura y después dijo que no necesito esto. Pero yo me podía meditar cómo es que el rey mismo, porque esa era la batalla del rey Saúl, que fuera, amén, porque era el rey. Él fue escogido, en unos capítulos antes, él fue escogido para que protegiera a Israel. Y era su deber de ir a pelear contra Goliat, mas él no lo hizo. Entonces buscaba a alguien. Amén. Bueno, pues David era el muchacho que se atrevió. Amén. La palabra de Dios dice que el filisteo por 40 días iba y insultaba y les decía que lo retaba al pueblo de Israel. Y nadie se atrevía hasta ese día, el 41 día podemos decir. Llegó ese joven y entonces estaba vistiendo y al último dijo, no necesito todo esto. Pero ¿por qué? Yo decía, si él iba a pelear contra un guerrero, ¿no se supone que uno tiene que estar bien armado? Pero ahí reconocí que él confiaba en Dios. Amén. Que no era la armadura que lo iba a salvar o que le iba a dar la victoria. Amén. Pero muchas veces nosotros, amén, sabemos de la armadura de Dios, pero no la ponemos. Amén. Y queremos ir, según nosotros, de victoria en victoria y no cada día, porque es lo que yo quiero hacer. Pero hay días, hermanos, que siento que no voy ganando. Siento que voy de derrota en derrota y que no puedo salir de esto. ¿No se han sentido así ustedes, hermanos? O siempre hay momentos que en mi vida que he pasado así. Amén. Pero le doy gracias a Dios por su misericordia que siempre me sostiene. Amén. Y yo sé que ha sostenido a unos. Pero eso es lo que me daba de entender, de que muchas veces no necesitamos aparentar lo que no somos para ser vencedores. Porque ahí David dijo, no necesito ser como tú. No necesito de eso. Yo sé en qué confío. Amén. Pero muchas veces nosotros confiamos en nosotros mismos. Amén. Confiamos que nos va a ir bien porque ese trabajo nos va a dar más dinero. O confiamos porque pues me dijo mi primo que fuera ahí, porque estamos confiando en nuestras propias intenciones y no en Dios. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Dios? Y lo que yo miraba y lo que yo leía en estos capítulos anteriores, David tenía su forma de vida, y la forma de vida de él era siempre obedeciendo a su padre. Le decía a su papá, ve y por las ovejas, y él era pastor de sus ovejas. Ve y dale de comer a tus hermanos, y él iba. Él obedecía a su papá. Amén. Esa era una virtud de él, que era obediente. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña ahí en el mismo capítulo de que él cuidaba esas ovejas con su vida. Él daba su vida por esas ovejas. Amén. Él peleó contra leones y osos. Su forma de vivir de David era un entrenamiento, pero brutal, se puede decir. Día y noche, en el frío tal vez, pastoreando sus ovejitas. Su entrenamiento, su forma de vivir, era lo que le daba esa confianza, porque él ya había confiado en Dios. Ahí dice, Dios ya lo había librado del león y del oso. ¿Cómo no iba a confiar en Dios de que lo iba a librar de ese filisteo? Porque la forma de vivir. Pero hoy en día a veces nosotros nos confiamos en el hombre y nuestra forma de vivir no es la adecuada. No oramos, no ayunamos, no nos gusta leer la Biblia, nos cansamos rápido, nos da sueño en la predicación. Amén. Y estamos, pero ¿por qué no vivo en victoria como David? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Amén. La vida de David, amén. Ahí empezó él apenas a caminar, había sido ungido para el próximo rey. Amén. El rey en ese entonces, como les decía, era Saúl, no era David, no era la batalla de David. Amén.
no era su batalla, pero el pueblo de Israel había elegido a Saúl antes. Le dijo al profeta Samuel: queremos un rey, porque todas las naciones tienen un rey. Y ahí me puedo entender de que muchas veces nosotros mismos queremos ser como el mundo. Queremos vestir, queremos actuar, miramos y lo que no nos edifica, y ahí queremos estar. No, pues todos miran eso, pues yo también. O todos se visten así, pues yo también me voy a vestir así. Amén. Y entonces estamos como ese pueblo de Israel que quería un rey, que porque todos los tenían. Y si no, a veces nosotros, no, pues mi vecino tiene una troca del año, pues también yo. ¿Sí o no? Aunque ni tenemos, pero ahí vamos, nomás para que estemos bien con los demás, ¿sí o no? O no, mis hijos tienen buenos zapatos, no, pues los vecinos tienen los mejores. No, yo también le voy a comprar los mejores a mi hijo, porque no, sus hijos del vecino tienen, no, ¿cómo van a estar mis hijos menos? Dice, no, ya no le compro de la Payless, ¿verdad? Ya no le voy a comprar de la Payless. Mi mamá siempre nos compraba de la Payless, hermano, amén. Y le agradezco al Señor por mis padres, amén, porque nos crió así con lo que ellos pudieron darnos. Pero la palabra de Dios también nos enseña que el Señor suple toda necesidad. Y yo por eso le agradezco a Dios, porque siempre ha suplido, aunque no he tenido los mejores zapatos, pero he tenido zapatos. Porque hay hijos, hay padres que ni eso les pueden dar en sus países. Amén. Y gracias a Dios. Pero aquí el pueblo de Israel quería ser como otras naciones, tener a un rey. Y Dios le dice a Samuel, bueno, pon a un rey. Y fue escogido Saúl, pero no fue escogido por Dios Saúl, fue escogido por el pueblo. ¿Sí me entiende? El hombre escogió al rey, y después vino esto, y el rey estaba en una situación de que no sabía qué hacer, y el rey Saúl, esa era su batalla, y no sabía qué hacer. ¿Por qué? Fácil, no confiaba en Dios. Él no tenía una vida de entrenamiento así como la tuvo David. Y muchas veces cuando no venimos así caminando, entrenando, ayunando, tratando de leer, tratando de amar a nuestros hermanos, o haciendo lo que la palabra nos dice, amarnos a nosotros mismos, así también como tenemos que amar a nuestros hermanos, y no venimos practicando los mandamientos que el Señor nos ha dado, y entonces nos miramos en una situación de que, ¿cómo le hago? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Y por qué a mí? ¿Y yo qué hago entonces? Pero Dios ungió a David. Dios escogió a David. Ya no fue el hombre que había escogido a David como rey. Fue Dios. Porque Dios siempre tiene un plan para su pueblo, para ti. Siempre tiene un plan, aunque tú vas ahí caminando como vayas caminando, pero el plan de Dios para tu vida es perfecto. Amén. Aunque tú vayas ahí desviado, el Señor te está moldeando, te está diciendo, y en su misericordia nos está hablando cada día de que tenemos que irnos entrenando, preparando. Amén. Por lo que viene. Porque lo que venía para David era esto. Era un rey. Era un rey que iba no solamente proteger al pueblo de Israel, pero iba a ser de bendición para las generaciones que venían atrás de él. Porque esa es la descendencia de Jesús, ¿sí o no lo saben? Amén. De ahí salió Jesús. Amén. Podría haber sido de Saúl, pero no fue el plan de Dios así. El pueblo de Dios escogió a Saúl. Cuidado, hermano, de confiar en sus propias opiniones o en su sabiduría, que diciendo, no, pues yo voy a hacer esto porque pues yo quiero, y no buscando la dirección de Dios. Porque qué bueno que nuestro hermano Junior está buscando por la dirección de Dios, porque eso es una oración de diarios que tenemos que decir, Señor, ayúdanos, guíame, instrúyeme, ¿qué debo de hacer? Amén. Entender y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, no la vida conforme a yo o conforme al mundo, o si ellos hacen eso, yo también voy a hacer eso, o si de que ahí donde trabajo, pues ellos hablan así, también yo voy a hablar así,
O si ellos trabajan de un modo, pues yo también voy a trabajar de ese modo, sabiendo de que no es el modo correcto que tengo que estar. Amén. En la escuela muchas veces, me acuerdo yo, que los jóvenes, como yo llegué de México a una edad como de 11, 12 años y no sabía hablar inglés. Y en ese entonces, pues había mucho bullying, no sé si hoy, pero o sea, te decían de cosas, te hablaban de cosas y yo me ofendía muchas veces porque entendía cuando decían Mexican, sabía que estaban hablando de mí, porque no entendía pero yo sabía, y yo me preguntaba que por qué a mí me pasaban esas cosas, pero sé que al caminar del tiempo yo pude tener compasión sobre los hermanos o amiguitos que venían de México y me podía juntar con ellos, y Dios me venía preparando para que pudiera tener un compañero, amén, o ellos tuvieran un compañero en mí. Pero esos son los pasitos que Dios está poniendo en nuestra vida, de que siempre tenemos que tratar de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios para que podamos ser de bendición para otros. Porque allí David venía así, tratando, obedeciendo a su papá, era pastor de ovejas. Llegó ese día, ¿y entonces qué pasó? Él venció al filisteo, amén. ¿Usted piensa que no fue de bendición para el pueblo de Israel vencer al filisteo? Él fue de bendición en ese día. Eran 40 días ya que habían pasado, filisteo retándolos y maldiciendo al pueblo de Israel, y llegó David, solamente tomó un día porque él lo escuchó y dijo: ¿quién es este filisteo que está ahí amenazando a Dios? Dice aquí ¿quién no sabe quién es Jehová, el Dios de el pueblo de Israel? ¿Quién no sabe quién es? Porque es que Saúl estaba haciendo su problema, lo miraba bien grande, pero la diferencia de David, que él miraba a Dios que era grande, no miraba el problema, sino que miraba que Dios le iba a dar la victoria. Y muchas veces nosotros no vivimos así, vivimos mirando el problema y cómo va a salir de esta, pero ay Señor, ahora sí voy a ayunar porque ya ni sé qué voy a hacer, cómo voy a pagar la renta, y ayúdame Señor, y rebuscando la Biblia un versículo para ver si Dios me habla o no. Pero no es así, es una vida diaria que tenemos que buscar de Dios, amén. No es cuando ya venga la prueba y ya no sé qué hacer y ay pastor, ore por mí porque mire que ya me quedé sin trabajo, o mire que mis hijos están enfermos. Hermanos, es una vida diaria que tenemos que vivir preparándonos, amén. No espere que le llegue ese filisteo, ese problema en su vida, amén. Yo quiero confiar en Dios, y cuando venga cualquier problema yo pueda decir que lo que dice este versículo, amén, el 48 creo que es, amén. En el capítulo, en el mismo 17, pero en el verso 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo, amén, y metiendo, es el 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla? De Jehová es la batalla. ¿Cuántos pueden decir, de Jehová es la batalla? Amén. Cuando vengan esas pruebas podemos decir, tú pelearás por mí, oh Señor, y yo estaré confiado en ti. O vamos a ser como Saúl, de que ¿y quién me va a poner? ¿Quién quiere pelear contra este problema? ¿O a quién me puede ayudar ahora? ¿Sí o no? Estamos muchas veces, pero es por eso, porque estamos aparentando tener esa armadura que Saúl le quería poner a él, y él no era así. Él ya tenía su forma de vida, él ya sabía cómo iba a vencer, porque él ya confiaba en Dios. Muchas veces nosotros aparentamos ser muy religiosos o espiritual, de que
nada nos puede bajar, hermano. No, sé consciente de que podemos aún caer. Amén. Y ese ser consciente nos va a tener alerta. Señor, ayúdame, oh Dios mío, que no caiga en tentación. Señor, dame las fuerzas, oh Señor Jesús, para poder, oh Dios mío, salir de este obstáculo, de este problema. Amén. Reconociendo que nosotros no somos nada, hermano, porque lo que hizo aquí David no lo tenía que hacer. Ahí no dice que lo tenía que hacer, y tampoco ahí dice que lo iba a hacer para sentirse más acá. Amén. ¿Por qué lo hizo? ¿No se ha preguntado por qué David, él quiso derrotar? El simple hecho de que ofendió. Amén. Y es muchas veces nosotros, amén, nos cuesta defender lo que nosotros sabemos lo que es Dios. No lo defendemos como David. Amén. Él lo defendió con su vida. Amén. O muchas veces vienen otras religiones, otros hermanos, y te quieren mover de lo que tú crees. No, yo no solamente creo en Jesús, o solamente Jesús fue un profeta, que dicen, y no dices nada. Bueno, sí, amén. Pero no es verdad eso, hermano. Tenemos que defender lo que creemos, ¿sí o no? Amén. Y entonces yo me preguntaba por qué es que David pudo vencer. Era porque él confiaba en Dios. Simplemente eso. Él venció porque él confiaba que Dios le iba a dar a ese filisteo en sus manos. Amén. Pero la confianza viene porque él ya venía preparado, él ya venía caminando, él ya conocía quién era Dios. Te pregunto hoy, ¿conoces quién es Dios? ¿Conoces lo que Él puede hacer en tu vida? Porque si no lo conoces personalmente, van a venir los problemas y no vas a decir esto como lo que dijo él. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, no es con fuerza ni con sabiduría del hombre, sino que porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Es Dios que nos va a librar de todo mal. Es Dios que nos va a dar. Eso es lo que mirábamos el martes en el discipulado, que es Dios que soluciona nuestros problemas. Amén. No es porque nosotros sabemos más. Amén. Es Dios. Amén. Y gloria a Dios. Me gusta este libro de Samuel. Me gusta leer de David porque era un rey, y fue ungido muy joven. Fue alguien que fue menospreciado por su propia familia, y ahí lo podemos ver en ese mismo libro, de que sus hermanos le dicen, ¿y tú qué haces aquí? Tú nomás, yo conozco tu corazón, le dice a uno de ellos, y sé cómo eres. Imagínense, hermano. Y David nomás estaba ahí porque había escuchado de que alguien había ofendido a Dios. Amén. Pero queremos, y yo quiero confiar en ese Dios. Y cuando venga cualquier problema, cualquier batalla, pueda decir, porque de Jehová es la batalla y Él me ayudará. Él los entregará en nuestras manos. Nos dará la victoria confiando en Dios. Amén. Simplemente en eso. Pero no espere de que, no, hoy sí voy a leer la Biblia. No, mañana. Sino que ya, hermano, usted ya tiene que estar preparado para cualquier cosa, para cualquier problema, porque ese problema que lo miramos, les decía anterior, era de Saúl. Él era el rey escogido, no era problema de David. Pero no pudo Saúl porque él no estaba preparado. Él no confiaba en Dios, él miraba lo que miraba el hombre y decía, no, pues está bien grande, ¿cómo lo va a vencer? Si él es guerrero desde niño, como a mí nomás me escogió el pueblo. Él podría haber dicho eso porque Dios no escogió. Samuel ungió porque Dios escogió a Saúl. Pero miramos después de que Dios unge a David, escoge a David, ya no fue el hombre. Y Dios salva, amén, quita al filisteo de ahí y le da muchas victorias a David, amén. Pero sabemos que él también había fallado, pero lo que
lo que quiero que entiendan en este mensaje de que tenemos que tener una relación con Dios, porque la relación con Dios va a producir confianza y aumentará nuestra fe. Esa relación, conociendo. Y ya sabe los salmos que ha escrito David ahí. Amén. Todos esos salmos bonitos que alaban a Dios, que está en angustia y aún dice: bendice alma mía, oh Jehová. Y amén, no importando en qué situación estaba David, ese era David, tenía una alabanza para Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos una alabanza para Dios cuando tenemos un problema de dificultad y dice: Señor, gracias porque me chocaron mi carro? ¿Verdad? Como que no se escucha bien, ¿verdad? Like, oh, thank you God because I was in a car accident. Como que no, ¿verdad? Como que, pero de eso se agrada el Señor. Cuando pasas problemas así: oh, gracias Señor porque hoy no pude trabajar, Señor, pero aquí estoy dándote la gloria, la honra, oh Señor. Amén. Confiando el que Él va a suplir toda necesidad. Amén, hermanos. Porque la relación con Dios produce confianza y aumenta nuestra fe. Ese es el punto de este mensaje, que David vivía conforme a Dios. La palabra nos dice que su corazón era conforme a Dios. Y decía que y eso es lo que yo aprendí en esta corta historia, de que esa relación como él vino viviendo produjo esa confianza y aumentó su fe de que sí podía vencer a Goliat o al gigante. Amén. Y en primera de Juan 5, en el versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios, y si usted ha nacido devuelto en Dios, va a vencer al mundo. Amén. Pero es una relación con Dios para que produzca confianza y aumente nuestra fe, así como David. Amén. Amén, hermanos. Ese es mi corto mensaje de que Dios nos quiere dar la victoria día tras día, pero nosotros tenemos que estar preparados, así como David lo venía haciendo. No es casualidad de que él pudo vencer a Goliat, no es que tuvo suerte y que nomás agarró unas piedras y a ver si le pego. No, porque él confiaba en Dios. Amén. Amén. Y no va a ser casualidad cuando usted venga y digas: el Señor me libró de esto, hermano. Va a decir usted: el Señor me rescató de ese accidente, de ese rayo que les cayó a nuestros hermanos, de todo, en el trabajo pasan tantos accidentes, hermanos. Mi hermano Nacho casi se cae del roof ¿cuándo fue? ¿El jueves? El miércoles. Casi se va. Man, Dios nos cuida, hermanos, pero porque nosotros, amén, estamos tratando, amén. Amén, hermano, vístase de esa armadura, amén. No la de que el hombre le quiera dar, como Saúl le quería dar esa armadura a David. Amén. No aparente ser un guerrero si no lo es, mejor calladito, amén. Como dice, calladito se mira más bonito, amén. Sí, porque muchas veces nos ponemos bien acá y al último vamos para atrás, amén. Pero no, hermano, no aparente, amén. Con el Señor lo sabe todo, ¿sí o no? Amén. Entonces usted le puede decir al Señor: Señor, quiero tener una relación íntima, así como David la tenía contigo. ¿Para qué? Para que pueda confiar en ti, para que pueda confiar en ti y que mi fe aumente, para cuando vengan esos problemas yo pueda vencerlos, para que viva de victoria en victoria. Sé que van a venir problemas y tal vez los has tenido y fuertes, pero el Señor siempre ha estado ahí. Amén. Y no es así como David venció a Goliat, no era para que él se inflara, amén, sino fue para edificación para su pueblo, de bendición. Amén. Cuando usted venga viviendo así, esté preparado y venga la prueba, usted puede ayudar a una persona, amén, y ser de bendición. O si o no fue de bendición que David derrotó al filisteo, amén, fue de bendición. Cuando usted
usted viva esa vida, va a ser de bendición no solamente para su hogar, su vida, sino para otros. Amén. Amén. It's a lifestyle, es una forma de vivir. No es una costumbre o no es casualidad de que Él pudo vencer, hermano. No es casualidad de que vas a vivir en victoria, sino que te tienes que preparar. Te tienes que preparar, tienes que leer la palabra. No digas que, oh no, hoy sí, sino que ya, hermano, amén, conoce a Dios íntimamente para que nuestra fe, para que podamos confiar en Él y nuestra fe aumente. Amén. Amén, hermanos. Así, le dejo esas palabras que pude ver en este corto mensaje de que Dios me hablaba, que necesitamos tener esa relación íntima con Dios, amén, para confiar en Él y que nuestra fe aumente, porque eso es lo que tenía David. Amén. Amén, hermanos. Así se pone de pie. Voy a estar orando por las peticiones. Amén. Y si hay alguien, hermanos, que siente de que no ha venido caminando en una relación con el Señor, es la oportunidad de venir al altar y vamos a orar por su vida, hermano. Porque no solamente es el sábado sí. El sábado sí voy a ir a la iglesia y se ve bien bonito aquí, nos arreglamos, pero ¿cómo está fuera de la iglesia? Porque a la luz de las Escrituras, David siempre se mantuvo obedeciendo a su padre. Antes de ser ungido, él pastoreaba y obedecía a su papá. En lo secreto, él estaba ahí manteniéndose. O sea, no es cuando vengas a la iglesia, porque aquí sí nos miramos bien bonitos, con corbata y todo, pero ¿qué cuando estamos fuera de ella? ¿Tenemos esa relación con Dios? ¿Podemos confiar en Él y que nuestra fe aumente? Si el Señor ha hablado a tu vida y sientes que necesitas reconciliarte o que necesitas caminar con Dios, tú puedes venir y postrarte aquí y vamos a orar por ti, hermano. Porque no solamente es de venir un sábado o un domingo y estar bien con Dios y sentirte bien que estás bien con Dios. No, hermano, es una forma de vivir diaria, una relación íntima con Dios, para que cuando vengan esos problemas, hermanos, puedas vencerlo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios mío, porque eres tú, oh Señor, en quien confiamos. Eres tú quien nos da, oh Señor, la victoria. Tú peleas por nosotros. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Deja de estar peleando tu batalla, hermano, con tus propias fuerzas, con tu propia sabiduría, pero deja que Dios tome control de tu vida. Deja que Dios pelee por ti, hermano, y Dios te va a dar la victoria. Pero para eso tienes que confiar en Dios. Tienes que conocer quién es Dios. Tienes que conocerlo en lo secreto. Tienes que conocerlo donde nadie está, donde nadie te está viendo. Ahí tienes que ser su voluntad, ahí tienes que conocerlo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Porque sé, oh Señor, que yo soy nada sin ti. Porque sé, oh Dios mío, y reconozco que yo no puedo decir nada, oh Señor Jesús. Que yo no soy un predicador, oh Dios mío. Que yo no tengo ese intelecto que otros tienen, Señor. Que muchas veces me tartamudeo, que muchas veces tengo miedo, Señor. Pero tú siempre me has dado la victoria. Tú siempre has estado ahí conmigo, Señor. Tú estás, oh Señor, ahí para guiarnos.
para ayudarnos, para que seamos de bendición para otros, para que seamos de edificación para otros. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, porque sin ti no podía hacer esto, Señor. Sin ti no podía salir adelante, oh Señor. Tú, oh Señor, me has dado, Señor Jesús, la victoria, y en ti he encontrado la confianza, y mi fe, oh Señor, ha aumentado. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, porque eres tú, oh Señor. A ti sea la gloria, para ti sea la alabanza, oh Señor. La honra es para ti, oh Señor. Nosotros no somos nada sin ti, oh Dios mío. Así como David venció, Dios mío, a Goliat, sin crecerse o sin presumir de que él había derrotado al filisteo, Señor. Con esa humildad, oh Dios mío, que le has puesto a David, Señor Jesús, así siempre queremos permanecer. Cuando vivamos, oh Señor, de victoria en victoria, oh Señor, manténnos siempre humildes, oh Señor Jesús. Te doy gracias, oh Dios mío, por la vida, oh Dios mío, de mi hermana Guadalupe, oh Dios Santo. Gracias, oh Señor, porque has puesto en ella el amor para con los hermanos.